Vamos, iglesia, a tomar asiento y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo en esta noche a la iglesia de Cristo, amén. ¿Qué dice nuestro amado, nuestro precioso Espíritu Santo, amén? ¿Qué dice a la iglesia, amén? Él es el que nos da palabra poderosa, iglesia de los cielos. Y estamos en este poderoso, amén, ¿qué puedo decir? En este poderoso mensaje, hablando de la ofrenda justamente, amén. La ofrenda, escuche bien, es un principio poderoso dentro del reino de Dios, que trae la protección, escuche bien, gracia y favor de Dios sobre los que la practican, amén. Entonces, sobre todo aquellos, estamos iglesia hablando en esta historia, amén, del rey David, cuando el rey David, amén, incentivado, puedo decir, amén, fue motivado a hacer un censo en Israel, amén. Y vamos a ver cómo este censo provocó la ira de Dios en contra de Israel. Amén, porque usted sabe que el rey David, como hablamos, fue un rey que fue levantado en fe, fue levantado por Dios, amén. Y su fe, su pasión por adorar a Dios, por honrar a Dios, su pasión, amén, por buscar a Dios, lo llevó a ser un rey, amén, poderoso en Israel. Pero vemos, amén, que David era un hombre que honraba a Dios. Y en esta hemos hablado, amén, cuando él hizo el censo y provocó la ira de Dios, Dios mandó una plaga a Israel por el pecado del rey. Amén, comenzaron a morir mucha gente por este pecado. Pero estamos en la parte que les vamos a leer del punto, amén, donde vamos a entrar a esta enseñanza, cómo el punto es cómo David siempre buscaba la oportunidad para honrar a Dios, amén. Y vemos aquí, voy a leerlo, Dios lo honraba, dice, al rey David, delante de sus enemigos. Dios lo protegía al rey David, honraba al rey David delante de sus enemigos. Ustedes si estudian la historia del rey David, cuando tenía batallas, Dios lo honraba al rey David. Y le da honrar es darle la victoria, protegerlo al rey David. Es más, lo protegió de Saúl. Cuando Saúl quería matar al rey David, lo perseguía, Dios siempre lo escondía, amén, y le hablaba y lo dirigía al rey David, hasta que murió Saúl, amén, y quedó David como rey. Entonces dice, ¿por qué? Porque Dios siempre protegía, porque honraba a David delante de sus enemigos, porque el rey David siempre buscaba la oportunidad de honrar a Dios, amén. Lo vemos en la palabra cuando David exige pagar a Arauna por las tierras y los animales que iba a ofrecer. Iglesia, en la mente humana nosotros mayormente no buscamos la oportunidad. Honramos a Dios porque nos piden. Amén. Amén. Estamos ahí. Pasamos la canasta para recoger diezmo de ofrenda y se lo están pidiendo. Usted como no le queda otra, mayormente usted tiene que hacerlo. Amén. Pero el rey David era diferente, él buscaba la oportunidad. A ver, vamos a ver lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 24, 21 al 25. Y dice, si Arauna, que era el dueño de estas tierras, dice la palabra, si usted lee más atrás, empezando la enseñanza, habla que el ángel estaba matando, dice, con una plaga al pueblo de Israel, y se paró frente a la era de Arauna, dice, amén, y paró su mano. Entonces, y el rey David entendió por el profeta Natán, Dios le mandó un mensaje y le dijo que presentara un sacrificio ahí, amén, y por el pecado que había cometido el rey David. Ahora dice en el versículo 21, dice, y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto el rey Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces vemos cómo el rey David buscaba la oportunidad, iglesia, para honrar a Dios. El rey David había cometido un pecado, había cometido un error.
Amén. Y se retractó, pidió perdón a Dios, pero ya era demasiado tarde, ya lo había hecho, ya era una abominación delante de Dios. Empezó la plaga, amén, a matar por el pecado del rey. El Señor se arrepiente, se siente mal de esta decisión que él había tomado y mandó al profeta a pedirle, amén, esa era de Arauna, esa tierra, amén, que ahí le sacrificaran, le presentaran un sacrificio. Entonces el rey David se va como rey corriendo a ver al dueño de estas tierras, y ese era Arauna, este hombre, amén. Y el rey David le pide las tierras y el hombre decide dárselas, mire, ofrecerlas, dárselas al rey, el trío dice, y los animales, todo lo donaba al rey. En la mente humana, en la mente de la tierra, nosotros hubiéramos dicho, wow, qué bendición, amén, qué bendición, qué bueno, Dios te bendiga y te prospere, amén. Y nosotros, porque a nosotros nos gusta, el hombre humano, amén, por naturaleza nos gustan las cosas gratis, ¿sí o no? Usted me va a decir que no, a usted le encanta y a mí también, ¿sí o no? No nos gusta pagar, por es lo normal, no se ofenda, no se sienta mal, es lo normal, no nos gusta pagar, nos gusta, al menos los hijos de Dios, los cristianos se acostumbran a que todo le den gratis, nos acostumbramos a pedir, 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 pedir. ¿O no le pide usted a Dios, le manda su lista todas las mañanas? Amén. Y nosotros hubiera en la mente humana de la tierra lo normal, no se ofende. Usted ha dicho, wow, Dios, qué bendición. Yo te voy a sacrificar estos animales, estas tierras. Amén. Voy a hacer un sacrificio de las que no me costó. Amén. Y usted salta de la alegría y se alegra. ¿Sí o no? Si usted le toca traer algo a la iglesia, bendecir la obra de Dios y se le sale gratis, usted, uy, gloria a Dios, y usted la da. En la mente humana, pero en la mente del rey David, que era un hombre que subía y bajaba del cielo en oración, que no era cualquier hombre, que conocía los principios, amén, del reino, que conocía la honra a Dios. Mire, en la mentalidad que no es la mentalidad de la tierra, es la mentalidad de Abraham, amén, que Abraham ganó su victoria, ganó su batalla y no se escondió los diezmos, vino y le dio, amén, los diezmos, entregó, no se agarraba nada en esa mentalidad, amén. Mentalidad de reino, no mentalidad humana, carnal. Él dijo, el rey David dijo, no, yo no voy a sacrificar a Dios algo que no me cueste mi dinero. Él entendía esos principios. Y pagó, dice, 50 ciclos de plata, amén, por esas tierras, por todo el sacrificio. Le dio, le dolió el bolsillo, amén, dio con esfuerzo, con sacrificio para ofrecer. O sea que él buscaba la oportunidad para honrar a Dios con un sacrificio que le costara, amén, el dinero de su bolsillo. Y a veces nosotros, amén, no, muchos, no se vaya a ofender, nosotros no entendemos esos principios. Nosotros le damos a Dios lo que nos sobra, amén, lo que no nos causa dolor. Pero usted, ¿de dónde saca eso, pastor? Mira, cuando vemos un principio, o lo hemos hablado, un ejemplo, que el Señor poderosísimo, que cambió el rumbo de la tierra, de la existencia de la humanidad, y fue cuando el Señor el Padre, amén, ofrendó. ¿Qué ofrendó? El ángel más flaco del cielo. No hay ángeles flacos allá, o en esa forma, no son todos perfectos y hermosos hechos por Dios. Dios nos dio, amén, una vaquita que vio por aquí en la tierra, ciega, amén, lo peor. Dios no dio del cielo lo más peor, no hay nada peor, todo es santo, todo es puro, todo es hermoso, pero es para darle un ejemplo. Dios dio lo mejor, que le causó dolor a él, amén, la vida de su hijo, de su unigénito. ¿Por qué? Por un error, por un pecado, por el pecado de la humanidad. Entonces David entendía esos principios. David era un hombre de reino, un hombre de Dios, que no se acomodaba a la mente humana. Amén. Porque nosotros le damos a Dios muchas veces lo que nos sobra. Amén. Nos alcanza para pagar todo, y si nos sobra le damos, si no nos sobra le decimos perdón, Dios, para el otro mes será. Amén. Primero mis cuentas y después tú. Y si le damos, si no le damos, nos da igual, porque no entendemos. Por eso que nuestra bendición es corta, por eso que nuestra bendición es pequeñita y a veces ni hay, porque así como somos con Dios, así es regresado, es recíproco. Estamos ahí, iglesia, no se ofenda, es verdad. Abra su mente.
Todos queremos la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Todos, queremos esa bendición. Si tú la pides, tienes que ser un hombre, una mujer de fe también. Porque esa gente no ofrendaba cualquier cosa. Hablo de Abraham. Amén. Él era un hombre de fe. Imagínense que estaba dispuesto a darle la vida de su hijo Isaac, ofrendársela a Dios. El mismo prototipo, el mismo ejemplo del padre, de dar lo mejor que tenía, amén, Abraham. Y era la promesa, era el único, el heredero, el que iba a llevar la bendición a toda la descendencia. Amén. El que había esperado por muchos años una promesa poderosa. Pues si el Señor lo pidió, se lo iba a dar. Lo mismo que el padre. David entendía. Esa es la gente que sale, que entiende cosas del reino. Por eso que no se mueve en el mismo nivel, amén, de todos los cristianos en esta tierra, que se conforman con poquito, cuando hay más. Pero Dios te va a demandar más también, amén. Te va a demandar más fe, te va a demandar más sacrificio, más esfuerzo. Estamos ahí, iglesia. Entonces entendía David, entendía estos principios, y él dijo: yo no voy a dar, porque él era David, tenía autoridad para dejar que su siervo, amén, Arauna, le diera las tierras y le donara todo. Era el rey, y ya David salía, amén, perdonado del asunto y todo bien, y no gastaba ni un centavo. Pero como David sabe que Dios, amén, es honrado cuando lo honramos a él, David entendió y le pagó todo, y eso sacrificó a Dios. O sea que buscaba la oportunidad para honrar a Dios. Estamos ahí. Eso, iglesia, sale fuera de lo común. Sale eso de lo terrenal, de lo popular, de lo común, del pueblo de Dios. Estamos ahí. Por eso que ellos no eran cualquier gente. Era gente como Salomón, que entendía. Salomón botaba la casa por la ventana. Amén. Para agradar a Dios. Estamos ahí, no sé si usted me entiende. Y construyó el templo de Salomón, un templo grande, hermoso, de lo mejor, y le tardó cuánto tiempo para terminarlo. Un trabajo tremendo, porque como Dios tenía que ser un templo ostentoso, amén. Como Él es grande, que la tierra, decía él, el cielo no lo pueden contener, así tiene que ser su templo, amén. Todo lo mejor para Dios. Estamos ahí, iglesia. Ese es honrarlo a Dios. Es honrarlo a Dios, amén. Si usted quiere bendición grande, Dios lo va a llamar, amén, a hacer usted también algo poderoso por fe, amén. Lo va a llamar a ofrendar su vida, a ofrendar su familia, amén, a ofrendar su tiempo, a ofrendar todo, amén. Yo le he hecho una promesa a Dios y le he ofrendado mi vida en servicio a Él, pero el Señor me sigue demandando más, amén, y más, y más, y más, y no solo la vida, más, porque hay mucho más que darle a Él, amén. El tiempo, no solamente nuestra vida, sino nuestro tiempo, y me sigue demandando más, y más, y más, y más. Estamos ahí. A veces cuando uno se siente cansado del cuerpo, amén, de servirle a Él, del ayuno, de la oración, usted no sabe que eso es una ofrenda a Él. No, yo estaba que me moría de dolor del cuerpo, amén, adolorida, porque todo el trabajo espiritual demanda también uso del cuerpo. Usted no, yo sé que no me entiende estas cosas, pero sí, yo tampoco no las entendí hasta que las he padecido, y el Señor me dijo así. Yo estaba ahí y decía: no puedo más, ya, yo hasta aquí llegué, que me morí del dolor, amén, del cuerpo. Y el Señor me dijo: tú no sabes que eso me da placer, me dijo. Ese dolor que tú sientes es una ofrenda, siente placer, amén. Es raro, son cosas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo en la cruz, con todo ese sacrificio y ese dolor, esa destrucción de su cuerpo, produjo placer al Padre y lo movió a perdonar a la humanidad por el pecado. Estamos ahí. Entonces eso me dijo el Señor, y yo dije: wow. Por eso que Pablo, amén, hablaba de eso también. Él tenía las marcas, amén, en su cuerpo, de los latigazos, de las apedreadas, amén, de lo que él había sufrido por el evangelio, y eso le producía placer al Padre.
Estamos ahí, iglesia. Entonces, iglesia, ese es otro ámbito, otro tipo. Por eso que ayunamos, le negamos al cuerpo la comida. Eso le produce placer a Dios. Son cosas espirituales, no le entiende. Yo tampoco, pero las creo. Estamos ahí, iglesia. Entonces vamos al tema. Entonces, iglesia, él buscaba la oportunidad. Amén. Buscaba siempre la oportunidad. Dice, vamos a leer un poquito acá. Y yo creo que ya me pasé. Amén. Pero vamos a hacer como a Dios le plazca. Las ofrendas que David ofrecía, Dios, lo estoy leyendo la enseñanza, eran de lo mejor, dice. Eran ofrendas que le costaban un buen precio a David. Ofrendas que les compraba con sacrificio o dolor. David no buscaba lo más barato, como a veces nos pasa, lo que nos sobra. Le daba a Dios de lo mejor. Lo que se le da a Dios siempre tiene que ser de lo mejor. Lo hacemos con mucho sacrificio, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted a veces ni lo honra a Dios. Estamos ahí, por eso que nunca vemos la bendición de nuestras vidas, iglesia. Amén. Cuando ya lo hablamos, ya cuando Dios tuvo que levantar una ofrenda por el pecado de la humanidad, usted sabe que ofrendó a su Hijo Cristo Jesús. Esa fue la ofrenda más poderosa, amén, sobre esta tierra, amén. Cuando levantamos ofrenda, escucha, Dios, esto es como una excusa delante del enemigo, que no nos ataque, para que no nos ataque. Esta ofrenda le hace recordar a nuestro Dios la ofrenda que Él mismo levantó, y fue su Hijo Cristo Jesús. Y esto fue lo que hizo el rey David. Él levantó una ofrenda. ¿Para qué? Por el perdón del pecado, por lo que él había hecho, por el error que él hizo. Dios mismo mandó al profeta, no que fue el rey David, Dios le mandó al profeta a pedir. Amén. Y Dios dejó de destruir la ciudad con plaga. Dios nos está mostrando, dice, un principio poderoso de su reino. Y es la ofrenda. Es un principio poderoso que nos está mostrando. En la Biblia vemos, en el Antiguo Testamento se presentaban diferentes tipos de ofrenda, por diferentes razones. Incluso vemos que el libro de Job, él presentaba ofrenda por sus hijos, si en caso sus hijos habían pecado. Y también vemos en el libro de profetas, en el profeta Samuel, en el libro de Samuel, el profeta fiel de Dios que presentaba ofrenda a Dios por la protección del pueblo de Israel. Amén, porque él era un profeta fiel. Y presentó un sacrificio y lo libró Dios de la batalla. Pero la gente dice, pero bastó el sacrificio del Señor Jesucristo, es verdad, por el pecado. Pero también Dios nos llama a nosotros a honrarlo a Él, a ofrendarle a Él. Amén. A ofrendarle a Él. Pero ¿qué nos llama? Yo le dije, yo he dado la vida al Señor en servicio a Él, pero aún así tengo que ofrendarle. No hablo solo de dinero, mi vida, mi mente, mi corazón, amén, mi tiempo. ¿Qué más? Mis sábados, todos los sábados, amén. Sabemos que tenemos que conectarnos en el tiempo de oración, no más sábados afuera. Se lo he ofrendado porque voy a vivir para Él. Mi domingo se lo he ofrendado aquí, en su casa, sirviéndole. Estamos ahí, son ofrendas que levantamos a Él y son poderosas delante de Dios. Aparte que también lo damos como el rey David sacrificio, y esos son los sacrificios también, amén, todo tipo de ofrenda que Dios nos mande a que le demos a Él. Y Él nos las pide, y siempre Dios, como el profeta, manda al profeta de profeta, el Espíritu Santo, y nos redarguye en el corazón. Amén. Y aún hay más y más y más. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias, Dios. Vamos al tiempo de la oración, iglesia. Vamos a orarle a nuestro Dios, amén, a darle y dile presente. Usted dígale, no se preocupe tanto. Gracias, muchas gracias. Usted dígale, Señor, ¿qué ofrenda me estás pidiendo tú? Amén. Capaz Dios te va a pedir más tiempo de oración. Y eso es lo que siempre el Señor me exige. Más intimidad, más tiempo en mi presencia. Amén. ¿Qué ofrenda Dios me estás pidiendo? Amén. Que yo quieres que te honre. Amén. Solo Dios lo sabe. Es un encuentro tuyo y con Él. Que le dé, amén, que lo honre a Él, que le dé gloria a Él. Amén. Dios es bueno, es bueno, es bueno. Precioso Dios, Espíritu precioso. Yo sé que tú estás acá.
Y tú eres el que hablas a tu pueblo, Señor. Y gracias por tu ofrenda. Yo sé que tú estás pidiendo algo de tu pueblo, Señor. No solamente monetaria, iglesia, no se preocupe. Amén, porque nosotros le hemos entregado, bueno, pensamos que todo, pero siempre hay algo que sembrarlo, que darle a Él. Amén, hemos sembrado nuestros hijos para Él. Amén, hemos sembrado todo, todo. Pero hay algo siempre que Dios quiere de nosotros, amén, que le da honra, que le da placer.